Muchísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de recibirles de nuevo en el Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna y por segunda vez al secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, don Víctor Calvo Sotelo, al que va a presentar el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, don Fernando Martínez Maillo. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Querido Víctor, querido secretario de Estado, hace unos días me llamó mi amigo Víctor y me pidió que le hiciera una presentación de su conferencia. Inicialmente les puedo asegurar que me sorprendió, no me esperaba la llamada de mi amigo Víctor para hacer esta presentación. Y lo primero que me asaltó, como cualquiera que hace una presentación a un amigo y además un magnífico político y profesional como es Víctor, pues qué es lo que yo puedo decir de Víctor Calvo Sotelo. Lo normal en estos casos pues es tirar de currículum y hablar de Víctor como ingeniero de caminos o hablar de Víctor como secretario de Estado o que fue presidente de Correos, o que fue su secretario del Ministerio de Fomento. Todas esas cosas, además, son públicas, notorias y conocidas por todos. Pero a mí me gustaría hacer una presentación quizás un poquito más personal, político-personal. No voy a entrar en ninguna cuestión inconfesable, querido amigo Víctor, pero sí en esa presentación voy a dar 2 o 3 pinceladas de quién es Víctor Calvo Sotelo. Yo conocí a Víctor hace aproximadamente 2 años y medio. Víctor fue diputado nacional por la circunscripción electoral de mi provincia, de Zamora, pero no es nacido en Zamora, como todo el mundo sabe. Y esto, sin duda, es un hecho bastante importante recalcarlo. Cuando yo recibo la llamada para pedirme que le haga un hueco en las listas electorales a Víctor, yo no conocía a Víctor. Y ustedes tienen que entender que un político de provincias, cuando uno le llaman para decirle que haga hueco en las listas electorales a alguien que no es de la provincia, pues hombre, con un poco de incertidumbre sí que lo mira uno, ¿no? Evidentemente. Sobre todo porque te toca presentar ante la sociedad a alguien que tú mismo ni siquiera conoces. Es evidente que con los apellidos que tiene Víctor, el ser hijo de un expresidente, un gran expresidente del Gobierno y por lo tanto que forma parte de la historia democrática de este país, ayuda bastante. Y el haber sido su secretario, además de Fomento, en una época muy importante donde se pusieron en marcha grandes infraestructuras, entre ellas algunas muy trascendentes para la provincia de Zamora, pues también sin duda ayudaba y bastante. Pero la incertidumbre sin duda existía. Quiero decir que desde el primer momento Víctor formó parte de la sociedad zamorana como uno más. La primera conversación que yo tuve con él fue la siguiente. Él simplemente me dijo: presidente, aquí estoy, dime lo que tengo que hacer, estoy a vuestra disposición. Esto era una buena predisposición para el trabajo y les puedo asegurar a todos ustedes que hizo todo lo que le correspondía hacer como candidato. Una auténtica campaña electoral. Víctor se reunió con prácticamente todo el mundo, saludó a agricultores, a ganaderos, a amas de casa, a profesionales, a empresarios, de pequeños, grandes empresarios, prácticamente a toda la sociedad zamorana. No fue, casi como el protagonista del disputado voto del señor Cayo, de nuestro gran autor Miguel Delibes, pero casi. Le pidió el voto hasta prácticamente algún concejal socialista, lo cual sin duda dice mucho de su paciencia para tratar de convencer absolutamente a todo el mundo. Quiero decir con esto que Víctor es una persona, además de un político, tremendamente cercano. Demostró una gran paciencia
y trabajó intensamente durante toda la campaña electoral. En definitiva, yo lo que quiero trasladar hoy de Víctor fundamentalmente es que es un político que ha pisado barro, y ha pisado mucho barro. Y eso es algo muy importante. No digo que sea una condición sine qua non para ser un buen secretario de Estado, pero creo que ayuda bastante el haberse implicado en la realidad de una provincia tan extensa como es la de la provincia de Zamora. Y cuando cuando sacó el escaño y dejó el ser diputado nacional para ser secretario de Estado, algunos pensábamos pues, que se iba a olvidar de nuestra provincia, y todo lo contrario. Ha seguido participando intensamente en todos los actos que se realizan allí, sigue siendo, y además está siendo un magnífico embajador de la provincia, de sus excelencias, de su Semana Santa, de su riqueza gastronómica, de su medio ambiente, y algo también muy importante, ha formado parte ya como hijo adoptivo de la provincia de este, lo voy a decir en buen sentido, este pequeño lobby zamorano, que además en la mesa lo representa también magníficamente otro zamorano. Esto nunca ha sido una mesa tan zamorana como es Pepe Folgado, que sí ha nacido evidentemente en nuestra provincia, y por lo tanto estamos muy orgullosos de ello. Por lo tanto, yo quiero presentar no solamente un político, sino un amigo, un magnífico profesional, un gran secretario de Estado en un momento muy complicado, realizando grandes reformas para este país, pero también un hombre pegado a la tierra, a la realidad y, en este caso, a todos y cada uno de los ciudadanos que en un momento concreto representó, como son los de la provincia de Zamora, que nosotros nos sentimos, sin duda, muy orgullosos de esos días que estuvimos trabajando juntos y de ese escaso tiempo que trabajó como diputado por Zamora, que sin duda dejó una importante huella para todos. Así que con todos ustedes, mi amigo, el secretario de Estado, y una gran persona y un buen tipo, como se decimos por ahí, Víctor Calvo Sotelo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, señor secretario de Estado de Defensa, señor presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, director del Departamento de Seguridad Nacional, autoridades, amigos. Empiezo agradeciendo una vez más a Nueva Economía Forum su amable insistencia en que comparezca ante todos ustedes para contarles cómo está el sector. Digo lo de la amable insistencia porque probablemente los altos cargos desarrollamos malas tendencias de quedarnos en el despacho absortos por el trabajo del día a día y nos olvidamos de la importancia de venir a contar las cosas y a contrastarlas en estos foros. Por tanto, gracias a Nueva Economía Forum y a los patrocinadores que hacen posible este desayuno. Si se me permite señalar a uno de los patrocinadores zamorano. Gracias, Pepe Folgado. Agradezco muy especialmente a Fernando Martínez Maillo, presidente de la Diputación de Zamora y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que haya accedido a presentarme y el cariñoso contenido de sus palabras. Como bien ha contado Fernando, mi transición de alto cargo a político se realizó en Zamora, donde gracias a su hospitalidad tuve la oportunidad de pasar del despacho, como el dicho, al campo, de la comisión de subsecretarios a reuniones de pymes y emprendedores en un pueblo, a un paseo por el mercadillo local o a reuniones con ganaderos. La experiencia me sirvió también para conocer los mecanismos mediante los cuales el Estado puede asistir a las personas que viven en pequeños núcleos rurales alejados de las grandes ciudades. Me sirvió también para comprobar cómo los servicios de una diputación provincial, como la que dirige Fernando con gran eficacia, puede atender a más de 400 núcleos de población en la provincia de Zamora y a conocer de cerca las necesidades de acceso a las nuevas tecnologías de una parte importante de la población española. En esa campaña a la que hacía referencia Fernando, yo formé parte de la patrulla rural. La patrulla urbana estaba encabezada por nuestro número 1, Antonio Vázquez, y compartí esa patrulla rural con Maite Martínez Pozo, que también nos acompaña hoy aquí, y también con la senadora Carmen Luis Heras.
Por ello, cuando ahora, desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, hablamos de nuevos proyectos y todo suena muy futurista y, por qué no decirlo, muy urbano, y a veces hasta suena en inglés por aquello de la globalización, como digo, en la Secretaría de Estado no nos olvidamos de que nuestro deber es con todos. Así les puedo señalar iniciativas que tenemos y que ponemos en marcha para zonas, para provincias como Zamora, en las que, por ejemplo, el programa de acceso, el plan de banda ancha que busca fomentar el acceso de estas nuevas redes a aquellos sitios donde no llega la iniciativa privada, o programas como el de alojamientos conectados para ayudar a los pequeños hoteles rurales a estar más visibles en la red. Termino esta referencia a mi presentador y a la importancia de lo que él representa haciendo una precisión. Si elegimos hace un año Zamora Capital y Fuentesaúco como centros para las pruebas más completas que se han llevado a cabo en Europa sobre la coexistencia entre la 4G y la TDT, no fue por el hecho de que yo tuviera el honor de salir elegido diputado por esa provincia, sino porque Zamora, además de por muchas otras razones, es una provincia radiológicamente única, donde las frecuencias que deben ser liberadas en este proceso llamado del dividendo digital se encontraban disponibles. Me hace ilusión pensar que en el futuro, al menos entre los del sector, que somos los que hoy nos reunimos aquí, Fuentesaúco no será solo conocido por sus fantásticos garbanzos con denominación de origen, sino también por las pruebas que realizamos sobre esa coexistencia entre dos grandes tecnologías. Y paso a hacerles una breve exposición de la situación del sector. No sé si esa situación es, como reza la convocatoria, revolucionaria, pero en cualquier caso creo que es muy fluida e interesante. Y precisamente es el acelerado ritmo de cambio en el que vivimos el que hace que sean más oportunas estas comparecencias en las que tenemos la oportunidad, como decía, de contar las cosas y a la vez, al menos, intentar responder a sus preguntas. Por ordenar la presentación, seguiré las categorías que incluye el nombre de esta Secretaría de Estado, por un lado Telecomunicaciones, por otro Sociedad de la Información. Y a esta división añadiré otra, por un lado la vertiente nacional, lo que hacemos aquí en España, y por otro la internacional, fundamentalmente la europea, ya que creo que en nuestro sector toda presentación que no incluya el carácter global de lo que nos ocupa queda irremediablemente incompleta. En el ámbito de las telecomunicaciones, y empezando por España, la conectividad ultrarrápida se sitúa como una infraestructura básica del progreso. Al igual que las redes de suministro eléctrico hicieron posible el desarrollo industrial y la modernización de la sociedad, la banda ancha ultrarrápida hará posible una nueva economía. Pero en este mundo global no nos podemos permitir esperar tanto para desplegar esas redes ultrarrápidas como ocurrió con el acceso al suministro eléctrico. El papel de los poderes públicos es establecer las condiciones necesarias para facilitar el despliegue de las nuevas infraestructuras y garantizar que éstas llegan rápidamente a todos los ciudadanos. Se trata de un objetivo compartido con el sector privado, a quien es de justicia reconocer su impulso inversor, tratando de poner a disposición de los usuarios las mejores redes y los mejores servicios. Aquí el papel de la Administración pública es facilitar esas inversiones y colaborar con los agentes privados para alcanzar los ambiciosos objetivos que hemos establecido para todos los países de Europa, para que en el año 2020 el 100% de los ciudadanos tengan cobertura a 30 megas y que al menos el 50% de los hogares estén conectados a más de 100 megas. Para alcanzar estos objetivos hemos apostado en primer lugar por establecer un marco regulatorio claro y predecible que fomente la inversión. El Gobierno remitió a las Cortes un proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que tenía como principal objetivo actualizar la legislación del año 2003 y facilitar el despliegue de las nuevas redes, tanto fijas como móviles, aumentar la cohesión social y territorial, simplificar la gestión administrativa por parte de las empresas, mejorar coordinación entre administraciones públicas y reforzar la protección de los usuarios.
En estos días seguimos, como lo hemos hecho hasta ahora en el Congreso, con el inestimable apoyo del ponente, el diputado por Cantabria, Javier Puente, a quien agradezco su presencia hoy aquí. Seguimos, decía, con un diálogo abierto con los grupos parlamentarios en el Senado para mejorar la ley y aunar el mayor apoyo posible. Esta dinámica de diálogo ha permitido lograr en el Congreso de los Diputados un respaldo a la ley no solo del Grupo Parlamentario Popular, sino también del Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán. En segundo lugar, nos hemos centrado en acompañar la nueva ley con mecanismos de apoyo económico al despliegue en las zonas menos atractivas para la inversión privada. Para ello hemos elaborado un plan de ayudas al despliegue dotado con 200 millones de euros para el periodo 2013-2015, programa que esperamos reforzar gracias al empleo de fondos europeos durante el próximo periodo de programación. Finalmente, una parte importante del desarrollo de las nuevas redes móviles pasa por ejecutar el dividendo digital que libera la banda de los 800 MHz para su uso por la telefonía móvil 4G. Como todos ustedes conocen, este es un proceso complejo que se ha visto influido por la también compleja situación jurídica de varios canales de TDT afectados por una sentencia del Tribunal Supremo. Respetuosos con esa complejidad, hemos esperado a la conclusión de la fase judicial para elaborar, como ya ha anunciado el ministro de Industria, Energía y Turismo, un plan del dividendo que empezará a ejecutarse próximamente. Siguiendo en España, pero cambiando de materia de las telecomunicaciones a la sociedad de la información, en esta parte nuestra hoja de ruta es la Agenda Digital para España, elaborada a partir de un amplio proceso de consulta. 2 años después de iniciar este camino, podemos decir que la propuesta de estrategia se ha consolidado con una serie de planes de actuación en áreas claves como la confianza digital, TIC y pymes, contenidos digitales, dotados de un presupuesto superior a los 2.100 millones de euros. Más del 63% de las medidas que se detallan en la agenda se encuentran actualmente en ejecución. Muestra del acertado planteamiento de esta política es el premio otorgado por el GSMA, la patronal mundial de la industria móvil, al Gobierno de España por la mejor política económica para el crecimiento sostenido de la movilidad, premio que nos fue entregado en el último Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. Como responsable del área de telecomunicaciones, supondrán ustedes todos el orgullo con el que recibimos este reconocimiento, que en gran parte se debe también a la colaboración de todos. Ejemplo de las políticas promovidas por la Agenda es la convocatoria publicada en diciembre de apoyo a la I+D+I, dotada con 140 millones de euros. Se trata de la primera convocatoria anticipada que se realiza en la Secretaría de Estado en los últimos años y nos va a permitir evaluar con más tiempo las propuestas presentadas y abonar las ayudas antes que otros años. Es tan solo la primera de varias convocatorias que vamos a realizar este año y está orientada a proyectos con más intensidad de innovación o investigación. Se han presentado a ella un total de 741 proyectos que solicitan un total de 440 millones de euros, con lo que esperamos poder apoyar a las empresas más innovadoras. En este mismo contexto, esperamos lanzar el primer semestre del año la línea de Agenda Digital para préstamos participativos gestionada conjuntamente con la Empresa Nacional de Innovación, ENISA. Por último, en esta parte de la intervención y como novedad este año, lanzaremos en breve una sublínea ICO, Agenda Digital 2014, orientada a financiar inversiones fuera del territorio nacional en activos productivos por empresas y autónomos del sector TIC y cubrir, y esto nos pareció importante, sus necesidades de liquidez. Se trata de líneas con un máximo de $500.000 euros por beneficiario, con plazos entre 1 y 7 años, con intereses muy favorables. No quiero dejar de comentar que también estamos diseñando una nueva convocatoria de apoyo a la producción de videojuegos, en la que, para conocer mejor los parámetros más adecuados, vamos a lanzar primero una consulta pública. Hemos tratado de que se trate de una consulta pública de detalle, donde desde el sector público hemos realizado una disección previa del problema y de los parámetros y hemos elaborado un cuestionario para los participantes.
Se trata de una cuestión prácticamente de método dentro de la Secretaría de Estado. Conocemos el sector y sus agentes, pero a la vez somos conscientes de que no podemos conocer todos los detalles y todas las casuísticas, por lo que preferimos consultar y dialogar para mejorar las convocatorias. El año pasado, entre otras, lanzamos una consulta pública sobre los usos posibles de la banda de 2,6 MHz y, como resultado de aquella consulta, convocamos una subasta de esta banda del espectro que se cierra el próximo 31 de marzo. Y paso a hablar del ámbito internacional, con un énfasis claro en Europa. En lo que se refiere a las telecomunicaciones, son dos los asuntos que destacan: el proyecto de reglamento que impulsa la vicepresidenta de la Comisión y comisaria del ramo, Neelie Kroes, y los procesos de consolidación del sector en marcha. Sobre el reglamento que persigue la creación de un mercado único de las telecomunicaciones en Europa, está a punto de pronunciarse ya el Parlamento Europeo, que presenta importantes enmiendas al proyecto original. Se trata de una propuesta de reglamento compleja y ambiciosa que trata de avanzar en múltiples líneas, como es la eliminación del roaming, una mayor coordinación europea del espectro, cuestiones que también encuentran posiciones distintas en los distintos países miembros. Nosotros compartimos con la Comisión la necesidad de avanzar en la unidad de mercado europeo y en la consolidación de agentes, y estamos trabajando intensamente en Europa para llegar a posiciones que puedan ser aceptables para una mayoría de países. Sobre los procesos de consolidación en marcha, ayer tuvimos la confirmación de la adquisición de Ono por Vodafone, muestra de la evolución del sector hacia un modelo de competencia entre operadores integrados. Querría destacar que esta operación, además de esta tendencia en el sector de las telecomunicaciones, refleja otro dato fundamental. No creo exagerar si digo que esta apuesta por España no podría haberse producido en la situación en la que nos encontrábamos apenas hace 2 años. Estos procesos, con toda probabilidad, van a seguir produciéndose a nivel comunitario como consecuencia de la fragmentación del mercado europeo, con 28 mercados nacionales y 170 operadores, frente a los 17 que operan en el mercado norteamericano o a los 4 que lo hacen en China. Si comparamos los niveles de inversión en nuevas redes y los ritmos de los despliegues, veremos que por primera vez en Europa se está quedando por detrás de otros países. Si además comparamos la valoración económica de los operadores europeos, podemos observar un descenso en su valoración frente a incrementos en las valoraciones de los operadores norteamericanos o asiáticos. El mercado descuenta estos problemas de fragmentación. Puede parecer, por tanto, oportuno avanzar en un proceso de consolidación a nivel europeo que permita recuperar ese liderazgo perdido. El reto, desde un punto de vista público, es que si debemos facilitar, porque lo consideramos esencial, el acceso ultrarrápido a toda la población y las necesidades de inversión total en la zona euro son superiores a los 200.000 millones de euros, debemos velar porque este proceso se haga dentro de un mercado eficiente y sostenible. En este sentido, y aunque he hecho una delimitación a efectos de presentación entre el mundo de las telecomunicaciones y el mundo de la sociedad de la información, la realidad también es más compleja. Probablemente hace 2 semanas, en el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, esta complejidad se hizo patente y se convirtió en tema de discusión en muchos de los grupos que allí se formaron por la reciente adquisición de WhatsApp por Facebook, por una cifra, bien es verdad que fundamentalmente en acciones o papelitos, como dicen los financieros, pero en cualquier caso por una cifra muy elevada. Y por último cierro hablando de la evolución de los asuntos de la sociedad de la información en sentido amplio en el escenario internacional. El Consejo Europeo, donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de los países europeos, debatió en octubre pasado la economía digital como su primer punto del orden del día. Me gustaría detenerme brevemente en alguno de los acuerdos recogidos en sus conclusiones.
En ellas se señala la importancia que los nuevos servicios y plataformas digitales tienen en nuestro desarrollo económico y en nuestra propia vida diaria, y se pide en esas conclusiones a la Comisión que avance en el establecimiento de un marco abierto y no discriminatorio que permita a los ciudadanos ser dueños de sus vidas digitales, para lo que hará falta avanzar en cuestiones relativas a la portabilidad de contenidos, la interoperabilidad o los derechos de autor. Otro de los temas centrales en ese Consejo fue el gran reto que supone la lucha contra la evasión fiscal, cuestión que en España está de completa actualidad con la presentación reciente del informe de expertos sobre una reforma fiscal. El Consejo Europeo también apunta que hay facetas de la tributación que son o pueden ser específicas de la economía digital y aplaude la iniciativa de la Comisión Europea por la que se crea un grupo de expertos en tributación digital. Este mundo digital es dinámico, la localización de la producción o prestación es incierta debido al enorme peso de los intangibles en ella. En todo caso, se hace imprescindible que todos los agentes que participan en la economía digital contribuyan con su justa aportación a los mercados donde desarrollan su actividad. Hilando con lo anterior, quiero resaltar que estas cuestiones de regulación o fiscalidad de la economía digital son complejas. No es fácil dar con soluciones que no terminen por aumentar esa complejidad total y que, por tanto, dificulten su eficacia final. Pero es preciso avanzar con mucho diálogo con todos los agentes implicados. Este avance puede arrancar en ocasiones desde los Estados miembros, pero debe tener como dimensión primaria la europea. Creo que es el nivel europeo el único desde el cual podemos tener alguna expectativa de logro en determinadas cuestiones digitales. Hay también muchas regulaciones horizontales que acaban impactando necesariamente en el ámbito digital. Es nuestra vocación trabajar conjuntamente con otras áreas para servir de alguna manera de asesores técnicos en materias digitales. Eso hemos hecho, por ejemplo, con nuestros compañeros del Ministerio de Educación y Cultura, trabajando intensamente con ellos en la preparación de la Ley de Propiedad Intelectual. Y eso seguimos haciendo en el conjunto de tramitaciones normativas en curso que nos afectan. Un último tema general que querría comentar, que está encima de la mesa, es la gobernanza de Internet, concretamente la gestión de los dominios de Internet que realiza el ICANN. Hay una demanda generalizada para que Estados Unidos favorezca un proceso internacional del actual sistema de gobernanza donde puedan participar más países. Como saben, el origen en Estados Unidos de Internet ha hecho que en ese país residan las corporaciones que gestionan esta gobernanza. Ante esta demanda, Estados Unidos hizo pública el pasado domingo su predisposición a que este proceso de apertura se ponga en marcha siempre que se mantenga el actual sistema en el que participan múltiples partes interesadas y no solo los gobiernos. En los próximos meses, la siguiente cita es en Brasil, dentro de pocas semanas, hablaremos mucho de estas múltiples partes interesadas. Probablemente lean en muchos sitios lo de multi-stakeholders, que es la frase con la que se habla de que la gobernanza de Internet no esté en un mundo de gobiernos, sino de gobiernos, empresas, sector tecnológico, usuarios. Oiremos hablar, como digo, de multi-stakeholders. El ICANN, como decía antes, que es el Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, el IANA, que es la autoridad de los nombres en Internet, siglas que son en las que se concentra a día de hoy el corazón de Internet y que con esta decisión de Estados Unidos se abre ahora un proceso para que se internacionalice su gestión. Y voy terminando. He intentado hacer un repaso de las cuestiones del mundo de la conectividad, las telecomunicaciones, en el que he resaltado los objetivos de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, la situación del nuevo Reglamento Europeo de Mercado Único
y los procesos de consolidación en Europa. He repasado también el mundo de la sociedad de información con sus grandes problemas y sus retos, hablando de los planes de la Agenda Digital para España, las iniciativas europeas, fiscales, de protección de datos, de interoperabilidad entre plataformas y sistemas, del debate mundial sobre la gobernanza de Internet. Muchos de estos temas son temas abiertos porque son asuntos en constante transformación por los avances tecnológicos. Precisamente porque son temas abiertos, son necesarios todo tipo de foros como este, en el que los expongamos e intercambiemos opiniones. En esta línea de apertura y de diálogo nos comprometemos a seguir trabajando. Y una última cuestión, ¿y todo esto por qué lo hacemos? Lo hacemos para crear el marco y las condiciones para el desarrollo sobre las nuevas redes de nuevos servicios que van a afectar decisivamente a nuestras vidas en la educación, la salud, el ocio, el transporte, los servicios municipales, la relación de los ciudadanos con la Administración en todos los órdenes. Yo me quedaría satisfecho si de esta quizá no tan breve exposición se fueran ustedes con una idea más clara de cuáles son las cuestiones abiertas hoy en el sector. Si además se marcharan convencidos de lo importante que son todas estas cuestiones para nuestro futuro personal, profesional y como país, esto ya sería, en frase clásica del humorista Eugenio, como jugar al póker y ganar. Muchas gracias. No, Víctor, usted es de los que gana siempre. Bueno, pues empezamos por las preguntas, que son muchas. ¿Qué opina de la reciente adquisición de ONO por parte de Vodafone? ¿Cree que esta operación es el pistoletazo de una oleada de fusiones y compras entre compañías que operan en España? ¿Cree necesario y competitivo un proceso de consolidación a nivel europeo? Alicia Robles dice, fuentes del Gobierno expresaron ayer su preocupación por el mantenimiento del empleo en ONO y en Vodafone, pero desde la compañía compradora se ha dicho que las sinergias no están basadas en recortes de plantilla. Y le preguntan si usted tiene la seguridad de que no hay o no habrá solapamientos que hagan inevitable más pronto que tarde un ERE. Hay otra pregunta sobre ONO que se la voy a trasladar. Jorge Murcia, de la agencia Colpisa, ¿cree, como algunas asociaciones de consumidores, que la fusión Vodafone-ONO puede suscitar problemas de competencia? ¿Qué cree que pensará el comisario vicepresidente de la Comisión, Almunia? Muchas gracias. Yo he señalado en mi intervención que una de las cuestiones más importantes que me parecía de esta operación era la muestra de confianza que una gran multinacional ha hecho sobre el mercado español, haciendo una apuesta claramente muy relevante, la inversión más importante que se produce en España desde hace años, y que creo que eso es una muestra de confianza en el futuro económico del país. Yo he dicho más de una vez que en la Secretaría de Estado estamos muy contentos de contar en España con las grandes operadoras, de telecomunicaciones. Si hay un proceso de consolidación en Europa, como parece que se está poniendo en marcha, creo que tenemos la suerte de contar con una serie de empresas que muy probablemente estén en esa línea de llegada. Tenemos Telefónica, tenemos Vodafone, Orange, Teliasonera, son todos grandes grupos. Lo que se ha visto en los últimos años, y ha sido un cambio estratégico importante, ha sido la importancia de hacer paquetes con los productos y servicios que se ofrecen a ciudadanos y empresas, y que, por tanto, era importante conjugar telefonía móvil y acceso fijo. Creo que esa es la oportunidad que ha visto Vodafone. Con su adquisición de ONO vamos a tener un operador con una capacidad también de competir por tierra, mar y aire en estas ofertas conjuntas que se nos hacen a todos los ciudadanos. En ese sentido, creo que va a ser bueno
para la competencia, como ya era bueno que contáramos con operadores poderosos y con músculo y con presencia internacional. En cuanto a cómo afecta eso a la competencia, y siendo muy respetuoso como soy de la independencia de los órganos de competencia, como muy bien sabe el presidente de la CNMC, que he tenido la amabilidad de estar hoy aquí, efectivamente esas cuestiones las tendrá que dilucidar probablemente por el alcance europeo el comisario Almunia o en su caso también la propia CNMC si Bruselas considerara oportuno. Esta Secretaría de Estado no tiene competencias ahí. Yo sí creo, en cualquier caso, que esta fusión anuncia un nuevo tipo de competencia, como digo, en todos los ámbitos, que hay indicios de que se va a ir repitiendo en otros países europeos. Hay otras operaciones en marcha también de fusiones o adquisiciones entre fijos y móviles y, por tanto, el que España esté en la vanguardia de ese proceso me parece bueno. ¿El mantenimiento del empleo? El mantenimiento del empleo me remitiré a las declaraciones que han hecho las empresas afectadas, que creo que es la única información con la que tenemos que contar. Bueno, ya se ha referido a temas que suscitan estas preguntas, pero se las voy a leer en cualquier caso. Julio Mirabals, de El Mundo, dice: apuesta el Gobierno por la concentración de operadores telefónicos en vez de la multiplicación de operadores virtuales. ¿No cimentan estos la competencia? Daniel Tordable, de Radio Intereconomía: ¿qué se puede esperar de un sector concentrado en 3 grandes compañías? ¿Es bueno para los consumidores? Alberto Herrero, del Confidencial: fusiones en España que ya han comenzado y en Europa no hay demasiados operadores. Competimos así con Estados Unidos o con China, que tienen muy pocos operadores. ¿Para cuándo, en su opinión, las fusiones transeuropeas? Creo que he hecho referencia en la intervención. Ahí hay una discusión abierta sobre cuál es la estructura competitiva y la estructura industrial más interesante para los países. Lo que hay es una situación de hecho muy distinta. Hay una situación de hecho muy distinta entre el mercado de Estados Unidos o los mercados asiáticos y el mercado europeo. Yo creo que inevitablemente, por el elevado número de operadores que hay en Europa, se va a ir a un proceso de consolidación. Partiendo de más de 100 operadores, creo que hay recorrido suficiente antes de que nos empecemos a preocupar porque las condiciones de competencia sufran. En cualquier caso, ese proceso de consolidación va a estar tutelado por las autoridades de competencia, tanto las europeas como las nacionales. Por eso yo creo que sí que se va a producir ese proceso, que es bueno para contar con grandes empresas europeas capaces de tener un futuro en este mundo globalizado, pero también creo que se va a hacer respetando unos niveles de competencia que a día de hoy en Europa, por ejemplo, pues son claramente superiores a los que pueda haber en Estados Unidos. A cambio de eso, es verdad que en Estados Unidos hay una intensidad de inversión mayor, pero también es verdad que los consumidores americanos, que para empezar consumen mucho más digital que nosotros, también tienen unas facturas mucho más abultadas. Rebeca Arroyo, de Europa Press, y Jacinto Castro le preguntan: ¿espera algún cambio en la Ley General de Telecomunicaciones una vez enviada al Senado o cree que no habrá variación alguna sobre el reciente articulado elaborado por el Congreso? ¿Qué le parece que ayer el presidente de la Comisión de los Mercados pidiera cambios en el Senado para que esa comisión recupere competencias que quedarían en manos del Ministerio? ¿Ha habido en los últimos días algún movimiento del ministro para la cesión de competencias a la comisión? ¿Cuál es el margen de maniobra que están ustedes dispuestos a ceder para equilibrar la balanza? Cesiones tácticas y otras. Hacía referencia a que todo el proceso de elaboración de la ley, que empezó hace ya más de un año con contactos con todo el sector, ha sido un proceso muy participativo. Esa participación y ese diálogo y esa flexibilidad a la hora de acometer el proyecto se ha visto también en el Congreso de los Diputados, donde yo la verdad es que tengo que felicitarme de que después de que hubiera enmiendas a la totalidad bastante extendidas en la presentación original del proyecto,
nos sentáramos a hablar largo y tendido con los grupos y consiguiéramos aprobar en el Congreso, como decía, con el voto no solo del Grupo Parlamentario Popular, sino también del Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Catalán. Esa misma actitud la mantenemos en la tramitación del Senado. Estamos cerrando el plazo de enmiendas en el Senado, seguimos con esa actitud de diálogo y flexibilidad y lo hacemos con varias cuestiones. Una de ellas, efectivamente, la relación de competencias entre la CNMC y el Ministerio. Desde el Ministerio no podemos tener otra postura que un apoyo fundamental a las funciones de la CNMC en esta nueva andadura. Además, quiero decir que comparto con su presidente el optimismo con el que nos contaba el otro día, el optimismo con el que él ve la fusión de las funciones de regulación sectorial con las funciones de competencia, la nueva vitalidad que a esa casa le está dando el juntar bajo un mismo techo operadores que estaban antes dispersos, reguladores que estaban antes dispersos, también con la función de competencia. En la propia ley hacemos una llamada al refuerzo de la competencia, reforzamos la capacidad de la CNMC, en un capítulo nuevo con las que no contaban antes, que es todas las competencias en el mundo audiovisual, pero también en el mundo de telecomunicaciones, haciendo una importante llamada a la función esencial de análisis de los mercados, en la que se urge a la Comisión a realizar esos análisis, incluso con calendarios más estrictos de los que la propia directiva comunitaria fija, también con la asignación de una función esencial, como es la de separación funcional de los operadores, en caso que fuera necesario. Efectivamente, el ministro y yo mismo, y en conversaciones con la CNMC, hemos estado estudiando posibles divergencias de interpretación, porque también es verdad que es un problema complejo. No basta con mirar el texto de la Ley General de Telecomunicaciones, hay que ver la propia ley de creación de la CNMC, hay que ver algún decreto ley del año pasado. Sí que vamos a hacer cambios, los estamos estudiando de manera conjunta. En cualquier caso, creo que el resultado final va a ser una muy poderosa Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia en esta nueva andadura, como digo, en la que además pues hago votos para que esa relación con los ministerios sea más estrecha que en el pasado y podamos compartir también visiones sobre el sector. Secretario de Estado, ¿cuándo espera que se produzcan nuevas noticias sobre la liberación del dividendo digital? Alicia Cendoña le pregunta si no cree que el parón está causando perjuicios intensificados a los operadores que deberían evitarse. Como he dicho en la intervención, el Gobierno planteó al inicio de la legislatura un plan ambicioso en el dividendo digital que suponía dos cambios esenciales frente al proyecto que nos encontramos encima de la mesa al llegar. Por un lado, disminuir la complejidad y el coste excesivo, coste en dinero, pero también en molestias para los ciudadanos del plan que estaba previsto, y por otro, buscar un adelanto de la fecha en la que se pudiera producir el traspaso efectivo de esa banda de frecuencias de 800 MHz que actualmente utilizan las televisiones para su uso en 4G. Efectivamente, la sentencia del Tribunal Supremo, que vino a decir que había una serie de canales que se habían adjudicado irregularmente y que tenían que anularse, vino a alterar los planes que teníamos pensados, porque el plan no deja de ser el acomodar el espacio radioeléctrico a los canales de televisión que están previstos. Nos hemos tomado un tiempo en ver que se fueran cerrando esos procesos judiciales y quedaran claras la sentencia y la aplicación del Supremo. Yo creo que estamos en condiciones, como anunció el ministro de Industria, Energía y Turismo hace apenas 10 días, para poner encima de la mesa un plan de despliegue rápido de este dividendo. Estamos ya en fechas más apretadas, claramente con retraso frente al plan original que nos planteamos hace 2 años, pero sí estamos en plazo también para cumplir con nuestros compromisos en Europa y para hacer un proceso, como digo, más sencillo, con menos molestias a los ciudadanos, que va a seguir garantizando una oferta de TDT muy amplia para los ciudadanos.
Pablo Ferrer, de hispanidad.com, insiste en saber cuántos canales de TDT van a cerrar y cuántos van a sacar a concurso. Fernando de Miguel, ¿cómo piensa abordarse la denominada extensión de cobertura de cara a la liberación para telefonía de los canales 67, 68 y 69? Ya se ha referido usted a esto, pero le hago las preguntas que me vienen. El número de canales lo fija la sentencia del Tribunal Supremo y son 9 los canales de los actuales 24 canales nacionales de las televisiones privadas. Son 9 los que ha identificado el Tribunal Supremo en su sentencia y que tienen que ser cerrados y, como no puede ser de otra manera, el Gobierno eso es lo que va a proceder a hacer en este proceso. Es verdad que hay una nueva capacidad en el espectro radioeléctrico que ocupaban estos canales. Lo que estamos es terminando, como decía, ese plan para poder liberar las frecuencias afectadas por el dividendo en el plazo más breve posible. Le preguntan también cuál es la posición del Gobierno español en la negociación en Bruselas del Reglamento de Mercado Único Europeo. Los operadores confían en recibir apoyo nacional, especialmente en materia de roaming y de neutralidad de la red. ¿Qué nos puede usted comentar sobre ese tema? El reglamento que ha presentado la vicepresidenta Kroes, como decía yo, es un reglamento ambicioso, es un reglamento complejo, toca muchos palos y, por tanto, al meterse en tantos asuntos y ser como somos tantos países en la Unión Europea, hay varios de ellos que suscitan problemas. El Gobierno español ya ha dicho que es partidario de avanzar hacia ese mercado único. Ha manifestado sus dudas en cuanto a la complejidad de algunos de los mecanismos que se ponen en marcha con este reglamento. En cuestiones de roaming hemos dicho que sí que somos partidarios de avanzar en su desaparición progresiva y cuanto antes mejor. Había ya un plan de la propia Unión Europea que tenía una curva descendente de costes que se puede acelerar, pero yo creo que manteniendo también las inversiones y los procedimientos que se habían puesto en marcha. Quizá las cuestiones más complejas en algunos países sea la de una mayor coordinación de la política de espectro. Hay países que, por ejemplo, Suecia, que tiene un país de una gran extensión territorial donde los concursos de licitación de nuevo espectro tienen en cuenta esa característica especial del país y hacen énfasis en que los operadores gasten el dinero en sus compromisos de cobertura. Hay otros países que tienen más fácil cubrir su población y lo que quieren es maximizar las rentas que ese posible concurso dé. Dentro de esas diferentes interpretaciones nacionales es donde estamos buscando cuál es la forma más inteligente de, manteniendo una capacidad a los países de acomodar distintas políticas, también haya una política única europea, haya una mayor capacidad que presente a los operadores también un panorama más fácil con ese mismo objetivo del que hablamos todo el rato, la creación de un mercado único digital en Europa. Ese mercado único digital en el mundo de las telecomunicaciones, pero también en el mundo de todos los servicios que sobre ellas corren. Hay que tocar muchas otras cuestiones, hay que hacer unas normas de propiedad intelectual comunes, unas normas de protección de datos comunes, de resolución de conflictos, de derechos de los consumidores, para que de verdad alguien pueda crear una empresa digital en Europa y tenga ese acceso que hoy tiene una empresa que se crea en Estados Unidos a un mercado de 400 millones de consumidores. Hablemos de canon digital. Miguel Pérez Subías, de la Asociación de Usuarios de Internet, dice: la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual propone un nuevo canon digital que impone el pago a intermediarios justo cuando el Tribunal de Justicia Europeo ha fallado en sentido contrario. ¿Cuál es el posicionamiento de la Secretaría de Estado en esta materia? Javier Bealla dice: ¿cuál es el calendario previsto para la aplicación de la tasa Google en España? Y Daniel Tordable: ¿tiene razón César Alierta, presidente de Telefónica, en sus críticas a Facebook o Apple? Yo creo que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que se encuentra en estos momentos en el Congreso va mucho más allá de la tasa de agregadores.
Yo creo que hace un gran esfuerzo de transparencia, de mayor control de las sociedades de derecho de autor. Se incluyen novedades también del marco europeo, como puedan ser las obras huérfanas. Presenta un refuerzo muy notable de la lucha contra la piratería y en eso es una muestra de que el Gobierno en estos temas quiere actuar con un frente común, avanzando en una doble dirección. Por un lado, una lucha más eficaz contra la piratería, por otra, facilitando la creación y la difusión de contenidos legales en Internet. Creo que esa posición común del Gobierno entero, del trabajo conjunto que hacemos especialmente los Ministerios de Educación y Cultura y Deporte con el Ministerio de Industria, se refleja en esa ley. La cuestión específica de la tasa de agregadores es verdad que es una parte más de los conflictos que el mundo digital ha traído al mundo de los contenidos. Es un problema no resuelto donde en varios países se han intentado aproximaciones diferentes para buscar un acuerdo entre los agentes implicados. El Gobierno ha presentado una propuesta, está ahora en el Congreso de los Diputados, donde estoy convencido que va a ser sometida a un amplio debate en la búsqueda de la solución más adecuada. Fernando Ejido, de Fujitsu, dice: recientemente la Unión Europea y Brasil han anunciado un acuerdo de intenciones para construir un cable submarino para evitar que las comunicaciones entre la TAN y la Unión Europea tengan que pasar necesariamente por Estados Unidos. Recientes casos de espionaje, ¿qué papel jugará España en ese cable? ¿Tenemos intención de que el cable pase por España? Hay proyectos, hay más de un proyecto y desde hace relativamente bastante tiempo cuyo objetivo era cubrir esa deficiencia actual de las infraestructuras de telecomunicaciones a través del Atlántico. Efectivamente, el 99% de los tráficos entre ambos continentes pasan ahora por su rama norte. Quizá se ha puesto más de actualidad y se le ha dado algo más de urgencia a esos proyectos que unen Brasil y Latinoamérica entera con Europa. Ese es un proyecto que nosotros como España y como Europa apoyamos. Hay más de un proyecto, como digo, hay empresas españolas importantes y con experiencia en este campo que lideran algunas de esas iniciativas. Nosotros lo estamos apoyando, como digo, tanto en las propias instituciones europeas, que tienen que dar su apoyo financiero al proyecto, como desde el propio Ministerio. José Manuel de la Riva, presidente de Ametic, dice: no le he oído hacer ninguna referencia en su intervención a la industria, a pesar de pertenecer a este ministerio. La industria española alrededor de las TIC necesita de planes sectoriales específicos que impulsen la competitividad e internacionalización. ¿Por qué áreas específicas considera el Gobierno que nuestra economía digital debe apostar? ¿Cuáles son nuestras fortalezas desde un punto de vista global? En la elaboración de la agenda digital hicimos con el mayor esfuerzo de diálogo con los sectores, uno de los interlocutores principales y a los que también les agradezco el esfuerzo que hicieron por hacer propuestas, muchas de ellas recogidas en el plan de la agenda, era la asociación Ametic. Sí hacemos apuestas después de hablar con ellos y después de hablar con el sector en sentido amplio. ¿Cuáles son las fortalezas? Yo creo que tenemos una mano de obra cualificada ingenieril en España muy importante. Tenemos escuelas de ingeniería muy prestigiosas, gente muy capaz. Estamos viendo de qué manera podemos atraer a España de las nuevas tecnologías del futuro, ya sea del tratamiento masivo de datos, del Big Data, de las tecnologías en la nube. Estamos apostando por desarrollar un sector de contenidos digitales que ya ha demostrado su capacidad para hacer productos a nivel internacional y competitivos. Hacía referencia también yo en mi intervención a la propuesta, a la consulta pública que vamos a hacer sobre videojuegos. Creo que, en general,
con la capacidad de deslocalización que traen las nuevas tecnologías, en España podemos apostar y como país lo estamos haciendo y también varias ciudades lo están haciendo, ciudades donde se puede concentrar alrededor de universidades y alrededor de polos tecnológicos que ya existen, poder seguir trayendo talento y empresas europeas. O empresas globales. Como decía, la deslocalización hace que muchos proyectos nuevos en el mundo de las nuevas tecnologías se conformen desde su momento inicial con participantes de múltiples países. Ahí también nos ayuda el que si se juntan de 20 países distintos y andan buscando una sede, probablemente prefieran acercarse más hacia el Mediterráneo que hacia el Círculo Polar, donde hay otros países también competitivos. Pero de verdad creo que de las ventajas españolas está, como decía, un talento del mundo de la ingeniería y del mundo de la creación importante y también, por qué no decirlo, un país que en estos momentos, y hacía referencia a ello cuando hablábamos de la adquisición de ONO por Vodafone, un país que está haciendo los deberes de reformar su economía y su administración para ser más competitivo en el futuro. Antonio Ramón Guilaber, de Autec, le pregunta qué opinión de la nueva evolución de la oferta telefónica hacia los derechos de televisión en exclusiva que vuelva a generar problemas de competencia en el sector. Amparo Valencia le pregunta si conoce usted la situación de las negociaciones entre Prisa y Telefónica para la compra por esta de Sogecable, que incluye Canal Plus. ¿Cree usted que esta negociación terminará pronto? Pues a la pregunta de si las conozco, la respuesta es no. Si termina pronto, pues tampoco lo sé. Por tanto, está bien que no la conozca porque a mí no me tienen que llamar para esto. Acabarán teniendo que pasar por competencia, que es por donde tienen que pasar, pero no le puedo decir mucho más. Miguel Ángel Gallardo dice, la semana pasada una operadora telefónica, Yastel, dejó sin móvil a 1.200.000 usuarios más de un día. No se ha comunicado como hecho relevante a la CNMV. ¿Conoce usted algún procedimiento sancionador que proteja a usuarios de operadoras de fallos gravísimos? ¿No debería actuar de oficio? Efectivamente se produjo un fallo importante la semana pasada. Bien, es verdad que pasó la medianoche sin resolverse, pero fue menos de 24 horas, en ese sentido sería menos de un día, pero afectó a un número muy importante de abonados, más de 1 millón de abonados de telefonía móvil. Yastel comunicó, como está obligado a hacerlo, el momento del fallo, fue comunicando durante las siguientes horas las labores que estaban acometiendo para resolverlo y comunicó de madrugada el momento en el que se había resuelto el problema técnico que lo había causado. Hay procedimientos en marcha y hay ya el compromiso a la empresa de cumplirlos, que entre otras cosas supone una compensación a sus abonados por las molestias. Ángel Sánchez, de NEO, le pregunta si existen planes a nivel del Gobierno, Secretaría de Estado, CNMC, para regular el acceso mayorista de los operadores alternativos al FFTH de Telefónica a la velocidad de 100 megas. En caso negativo, ¿cómo puede afectar esta decisión a la competencia? Pues esta decisión puede afectar mucho a la competencia y por eso la debe resolver la autoridad de la competencia. Cosa que me parece muy buena y estoy seguro que en su momento pues la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tomará las decisiones que considere oportunas. El marco europeo en los 2 últimos años sí que ha hecho algunos cambios en las directivas para indicar a las autoridades de competencia cómo deberían o podrían regularse, en su caso, los accesos mayoristas a las nuevas redes de generación. Y ha planteado modelos alternativos al que existía anteriormente, por así decirlo, en el cobre, que eran modelos ajustados a costes. Pero esa decisión, repito, que es una decisión muy importante para la competencia, está muy propiamente residenciada en los órganos de competencia. La última pregunta. ¿Cómo considera la asimetría entre la regulación estricta y cargas de operadores y la laxitud
de los agentes que operan en el universo de Internet? Esta que es una pregunta importante, hacía yo referencia a ella, digamos que se había puesto encima de la mesa estas cuestiones, que son cuestiones que tienen varios ángulos desde los que se pueden analizar, que se había puesto encima de la mesa con una especial relevancia hace 2 semanas con la adquisición de WhatsApp por Facebook, que son 2 operadores de esta nueva sociedad digital que se mueven efectivamente en un mundo con una regulación mucho más liviana que la antigua y muy regulada del mundo de las telecomunicaciones. ¿En qué medida afecta, en qué medida hay que actuar por parte de los poderes públicos? Yo creo que los poderes públicos lo que tenemos que garantizar es que las muy importantes inversiones a las que hacía referencia yo, que se tienen que hacer para conseguir ese acceso universal a las nuevas bandas ultrarrápidas, esa financiación esté allí. Es decir, que los operadores de telecomunicaciones acometan esas inversiones cuanto antes mejor, porque creemos que son buenas para la economía en general y para muchas otras cuestiones. Por un lado, es decir, tenemos que garantizar que esas inversiones se van a realizar. Por otro, también es cierto, y es otra manera de ver la cuestión, estos nuevos servicios de la sociedad digital tienen cada vez un impacto mayor en nuestras vidas y tienen también impacto y tienen muchas cuestiones que ver sobre la privacidad, hacía yo referencia a las conclusiones de la Cumbre Europea de octubre, sobre la portabilidad de nuestra vida digital, sobre nuestra capacidad de gestión de nuestra propia vida digital. Yo creo que en esas 2 líneas, tanto en Europa como en el resto del mundo, lo que se está es estudiando cuál es el marco regulatorio óptimo para la convivencia de esos 2 mundos. En nombre de Asisa, Red Eléctrica de España y BT, don Jacinto Cabestany, presidente de nuestro país de esta última compañía, va a despedir el acto. Muchas gracias, señor Martínez Maillo, secretario de Estado. Es siempre un placer sponsorizar un acto en el que te tenga como ponente. Creo que todo el sector agradecemos tu seni zamorano y te deseamos muchísima suerte en tu función el tiempo que estés. Gracias.